Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defendenos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El letargo de los guardianes de la fe es el tema para este día. Una de las enfermedades más horripilantes y difundidas en la iglesia de hoy es el letargo de los guardianes de la fe de la iglesia. No estoy pensando aquí en aquellos obispos que son miembros de la quinta columna, que desean destruir la iglesia desde adentro. No. O transformarla en algo completamente diferente. Tampoco. Estoy pensando en los obispos mucho más numerosos que no tienen esas intenciones, pero que no hacen ningún uso de la autoridad que ellos tienen, cuando es el caso de intervenir contra teólogos o sacerdotes heréticos, o contra prácticas blasfemas de culto público. O cierran los ojos y tratan, al estilo de las avestruces, de ignorar tanto los tristes abusos como los llamados al deber de intervenir. O temen ser atacados por la prensa o las más media y difamados como reaccionarios, estrechos de mente o medievales. Temen a los hombres más que a Dios. Se les pueden aplicar las palabras de San Juan Bosco, y cito: el poder de los hombres malos reside en la cobardía de los buenos. Es verdad que el letargo de aquellos en posición de autoridad es una enfermedad de nuestros tiempos, que está ampliamente difundida fuera de la iglesia. Se la encuentra entre los padres, los rectores de colegios, universidades, las cabezas de otras numerosas organizaciones, los jueces, los jefes de Estado y otros. Pero el hecho de que este mal haya penetrado hasta en la iglesia es una clara indicación de que la lucha contra el espíritu del mundo ha sido reemplazada por dejarse llevar por el espíritu de los tiempos en nombre del aggiornamento. Uno se ve forzado a pensar en el pastor que abandona sus rebaños a los lobos, cuando reflexiona sobre el letargo
de tantos obispos y superiores que, aun siendo ortodoxos, ellos mismos no tienen el coraje de intervenir contra las más flagrantes herejías y abusos de todo tipo, tanto en sus diócesis como en sus órdenes. Pero enfurece aún más el caso de ciertos obispos que, mostrando este letargo hacia los herejes, asumen una actitud rigurosamente autoritaria, pero hacia aquellos creyentes que están luchando por la tradición, por la ortodoxia, haciendo lo que los obispos deberían estar haciendo ellos mismos. Una vez más me fue dada a leer una carta escrita por un hombre de alta posición en la iglesia, dirigida a un grupo que había tomado heroicamente la causa de la verdadera fe, de la pura, verdadera enseñanza de la iglesia y del Papa. Ese grupo había vencido, entre comillas, la cobardía de los buenos, de la que hablaba San Juan Bosco, y de ese modo debían constituir la mayor alegría para los obispos. La carta decía: como buenos católicos, ustedes deben hacer una sola cosa: ser obedientes a todas las ordenanzas de su obispo. Esta concepción de, entre comillas, buenos católicos es particularmente sorprendente en momentos en que se enfatiza continuamente la mayoría de edad del laico moderno. Pero además es completamente falsa por esta razón. Lo que es apropiado en tiempos en que no aparecen las herejías en la iglesia que no sean inmediatamente condenadas por Roma, se vuelve inapropiado o contrario a la conciencia en tiempos en que las herejías sin condenar prosperan dentro de la iglesia, infectando hasta a ciertos obispos que, sin embargo, permanecen en sus funciones. ¿Qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, en tiempos del arrianismo, en que la mayoría de los obispos eran arrianos, los fieles se hubieran limitado a ser agradables y obedientes a las ordenanzas de esos obispos, en lugar de combatir la herejía? ¿No debe acaso la fidelidad a la verdadera enseñanza de la iglesia tener prioridad sobre la sumisión del obispo o al obispo? No es precisamente en virtud de la obediencia a la verdad revelada que recibieron del magisterio de la iglesia que los fieles ofrecen resistencia a esas herejías? ¿No se supone que los fieles se aflijan cuando desde el púlpito se predican cosas completamente incompatibles con la enseñanza de la iglesia? ¿O cuánto se mantiene como profesores a teólogos que proclaman que la iglesia debe aceptar el pluralismo en filosofía y teología, o que no hay supervivencia de la persona después de la muerte? ¿O que niegan que la promiscuidad es un pecado? ¿O inclusive toleran despliegues públicos de inmoralidad, demostrando así una lamentable falta de entendimiento de la hondamente cristiana virtud de la pureza? La tontería de los herejes es tolerada tanto por sacerdotes como por laicos. Los obispos consienten tácitamente
el envenenamiento de los fieles, atención. Pero quieren silenciar a los fieles creyentes que toman la causa de la ortodoxa, de la tradición, aquella propia gente que debería de plano y con pleno hecho y derecho ser la alegría del corazón de los obispos, su consuelo, una fuente de fortaleza para vencer su propio letargo. En cambio de esto, estas gentes son vistas como perturbadoras de la paz. Y en caso de que expresen su celo con alguna falta de tacto o en forma exagerada, hasta son excomulgados los que defienden la tradición y la ortodoxia. A eso hemos llegado. Esto muestra claramente la cobardía que se esconde detrás del fracaso de los obispos en el uso de su autoridad, porque no tienen nada que temer de los ortodoxos. Los ortodoxos no controlan las más, media ni la prensa. No son los representantes de la opinión pública. Y a causa de su sumisión a la autoridad eclesiástica, los luchadores por la ortodoxia jamás serán agresivos como los así llamados progresistas. Si son reprendidos o disciplinados, sus obispos no corren el riesgo de ser atacados por la prensa liberal y ser difamados como reaccionarios. Esta falta de los obispos de hacer uso de su autoridad otorgada por Dios es tal vez por sus consecuencias prácticas. La peor confusión en la iglesia de hoy, porque esta falta no solamente no detiene las enfermedades del espíritu, las herejías, ni tampoco, y esto es mucho peor, la flagrante como insidiosa devastación de la viña del Señor. Hasta les da vía libre esos males. El fracaso del uso de la santa autoridad para proteger la sagrada fe lleva necesariamente a la desintegración de la iglesia. Aquí, como con la aparición de todos los peligros, debemos decir lo siguiente: detengamos el mal en su origen. Cuanto más tiempo se permite al mal desarrollarse, más difícil será erradicarlo. Esto es verdad para la crianza de los niños, para la vida del Estado y en forma especial para la vida moral del individuo y la salvación de las almas. Pero es verdad en una forma completamente nueva para la intervención de las autoridades eclesiásticas para el bien de los fieles. Como dice Platón, cuando los males están muy avanzados, nunca es agradable eliminarlos. Nada es más erróneo que imaginar que muchas cosas deben ser autorizadas a irrumpir y llegar a su peor punto, y que uno debería esperar pacientemente que se hundan por su propio peso. Esta teoría puede ser correcta a veces respecto a los jóvenes que atraviesan la pubertad, pero es completamente falsa en cuestiones referentes al bien común. Esta falsa teoría es especialmente peligrosa cuando se aplica al bonum comune de la Santa Iglesia, que involucra blasfemias en el culto público y herejías que, si no son condenadas, continúan envenenando incontables almas. Aquí es incorrecto aplicar la parábola del trigo y la cizaña.